Buenos días, mi nombre es Paulina Vega y les voy a presentar a Hugo Valdés Padilla, director de Consumer Engagement en JIC México. Hugo cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cursos de producción de documentales en la Universidad de La Habana, así como de Marketing, Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Pontífica Comillas. Cuenta con 20 años de experiencia como consultor en la comunicación y construcción de marcas para más de 10 industrias y 30 marcas e instituciones reconocidas como Avon, Gatorade, Lily Icons, el Ministerio de Turismo de Quebec, Purina, Whirlpool, Wilson Sports, entre otras. Por otro lado, Hugo fungió como director de Relaciones Públicas para la compañía de medios Vice México y director de marketing, así como Relaciones Públicas para Silent Circle en Latinoamérica. Hugo lidera desde hace 3 años el área de Consumer Engagement en JIC, con proyectos enfocados a consumidores y ciudadanos para conectar con ellos racional y sobre todo emocionalmente. Sentó las bases de la actual área en Healthcare y abrió la actual área de Talent Engagement. Hugo es acreedor de distintos reconocimientos, de los cuales destacan los recibidos por la IAB y el International Business Awards, en la categoría creativa de Mejor Campaña de Educación para 100% Positivo. Plataforma para eliminar el estigma en México con VIH. Bienvenido, Hugo. Gracias, Paulina, y la verdad, buen día a todos. Y me da gusto que estén aquí conectados. Me gustaría mucho, y es algo que yo he platicado siempre con Paulina y siempre que tengo oportunidad de charlar frente a un público, como en este caso ustedes. A mí me gusta mucho hacerlo de manera no unilateral, ¿no? Sino más bien que se cree una conversación entre mis puntos de vista, ¿no? O los puntos de vista que nosotros a veces recogemos y traemos para exponer. Y por otro lado, también creo que es fundamental el tener la retroalimentación o tener la discusión de estos temas que estamos charlando con ustedes. La verdad, desde que salieron pues, las redes sociales, estamos más que convencidos que pues, la comunicación no es unilateral y que todo diálogo pues es lo que enriquece las charlas. Esta charla del día de hoy es de creatividad transformadora para los negocios, pero sobre todo sobre lo que queremos charlar el día de hoy es cómo las empresas justamente han capitalizado o han echado mano de la creatividad para solucionar los problemas que tienen las organizaciones o los retos en los cuales se han enfrentado. Entonces, bueno, veo por aquí a varios conectados, voy a mencionar algunos, a Ana, Andrea, Araceli, a Blanca, a Carlos. Les digo, me gustaría mucho que ya sea de manera de voz, si no están activos los micrófonos, pero sí que vayan poniendo sus comentarios, si ustedes coinciden o no en lo que estamos diciendo, en lo que otras personas vieron, para justamente hacer esta charla mucho más amena y realmente sea enriquecedor para ambas partes. Entonces, bueno, ¿por qué llegamos a hablar sobre creatividad transformadora en los negocios? En los últimos años veíamos que la creatividad, por un lado, se veía que era una solución o una herramienta. Aquí a lo mejor ahorita discutiremos eso, si es una solución, si es una herramienta, si es una disciplina exclusiva de los que nos dedicamos a las profesiones creativas, ¿no? Particularmente marketing. Pero justamente cuando vino la pandemia, bueno, inició esta pandemia que ya lleva casi 2 años, justamente vimos cómo la creatividad empezaba a ser revalorizada. ¿Por qué? Porque justamente era donde se podía ver las soluciones que se podían poner para enfrentar los retos que teníamos en ese momento, ¿no? Y a lo mejor, y voy a poner un ejemplo, es como cuando al principio no sabíamos cómo ordenar, no sabíamos si llegar a un restaurante o no iba a ser
de riesgo. Y entonces a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué no ponemos todo con un código QR? Y de pronto esa ocurrencia o esa ocurrencia en masa de pronto se convirtió en un estándar, ¿no? O en un mínimo que ahora nosotros pensamos en todo restaurante para el cual llegamos. Entonces, nosotros hicimos un estudio en JIC en los 16 países donde nosotros operamos. Esto quiere decir península ibérica y después desde México hasta Argentina. Y estuvimos preguntando a distintos líderes como ustedes, que tienen equipos como ustedes, para ver si realmente la creatividad estaba siendo revalorizada o no. Y sobre todo también, cuáles eran las técnicas que se están utilizando actualmente para fomentar la creatividad. Si nos podemos ir a la siguiente, Paulina, por favor. Eh, nosotros aquí vemos que lo más importante, bueno, es obviamente trabajar con creatividad y cómo empiezan otros aliados de la misma organización a formar parte de los equipos de creatividad. La semana pasada tuvimos la oportunidad en JIC de hacer unas grabaciones y unas charlas que próximamente ustedes podrán ver. Y la verdad, me sentí yo muy privilegiado de haber tenido la oportunidad de charlar con, ojalá y ustedes la recuerden porque no ubico sus caras y no sé de qué generación vienen, pero para los que estamos por los 40 o en los 40, para mí fue muy gratificante tener una charla también sobre creatividad con Lourdes Lamasney, que es, bueno, verdaderamente una persona icónica para el marketing y para la creatividad en México, ¿no? Y cuando nosotros charlábamos con ella sobre cómo veían ella la creatividad, nos decía que justamente ya la creatividad no es algo exclusivo de las áreas de marketing, como lo mencioné hace unos instantes, sino que ya se empiezan a involucrar otros entes u otras áreas dentro de la compañía que a lo mejor jamás se hubiera uno puesto a imaginar que eran áreas creativas, ¿no? O que los catalogaran como creativos. Y es así como la gente de recursos humanos también tiene personas fundamentales con inclinaciones creativas, ¿no? Y también existe esto para la logística y también existe para el diseño de producción. Si nos vamos a lo mejor a pensar ahorita, ¿no? Si yo les hiciera una pregunta, es más, la voy a hacer. Y por favor, pongan en la parte de chat sus respuestas. Menciónenme, por favor, cuál creen ustedes que es la empresa más innovadora y la más creativa actualmente. Si me pudieran poner eso en el chat, por favor, y empezar a leer sus respuestas. Netflix, Coca-Cola, ajá. Gandhi, ok. Estoy esperando Burger King, ok. Bachoco, perfecto. Me gustaría, bueno, mucho preguntarles aquí. Lo voy a ver, se me hace que va a estar difícil el ir uno por uno, pero Gandhi, y quiero suponer, y si es así, por favor, corríjanme, pero justamente yo a Gandhi la veo como la precursora, a lo mejor 25 años atrás, de lo que hoy todo mundo conocemos como memes, incluso Bachoco, también pusieron a Bachoco. O sea, creo que la verdad fueron marcas bastante avanzadas a su época, que justamente con un juego de palabras o con frases o con copies muy concretos y muy contundentes podían vender un mensaje, ¿no? McDonald's, bueno, definitivamente es una de las grandes compañías que tenemos en la historia a nivel marketing, y también Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola es el gran clásico. Pero también me llamó la atención y me parece que fue de las primeras que pusieron, fue Netflix, ¿no?
Netflix junto con, ¿no? Algunas otras compañías como Facebook o como Google, TikTok, que están poniendo ahorita, justamente son o de las que en este nuevo siglo son catalogadas como las grandes compañías innovadoras. Y si yo pregunto sobre grandes innovadores, ¿a quiénes pondrían ustedes? Ya hablamos sobre compañías, ahora si hablamos sobre personas, una persona que represente la creatividad o más bien la innovación, ¿ustedes a quiénes pondrían? Steve Jobs. Ajá. ¿Quién más? Nos quedamos, si quieren, con Steve Jobs. A falta, Reed Hastings, ¿ok? Eh, ¿Alguien más? Para que sea el tercero. Una tercera persona innovadora. Leonardo da Vinci. Perfecto. Pues va, nos quedamos con esos Mark Zuckerberg, ¿ok? Y me podrían decir, o más bien empecemos a ver, pues Mark Zuckerberg no estudió mercadotecnia, ni estudió comunicación ni publicidad seguramente. Jeff Bezos tampoco. Seguramente alguien ya está pensando en Elon Musk, pues tampoco. Y así nos vamos con estos grandes innovadores y estos grandes creativos del día de hoy, que necesariamente justamente no son o no pertenecen a las disciplinas de marketing o la disciplina de publicidad o la disciplina de comunicación, pero son personas que han visto o han echado mano de la creatividad para solucionar los problemas que tienen hoy en día o para idear cómo solucionar un problema. Ahí mencionaban a Leonardo da Vinci y sí, definitivamente Leonardo da Vinci fue un gran creativo que obviamente se permitió incursionar en distintas disciplinas para poder obviamente hacer las creaciones, bueno, que todos hoy conocimos y que son verdaderamente avanzadas a su época. Pero entonces, justamente nosotros, regresando a este punto de trabajar con creatividad con otros partners, es porque justamente ahora dentro de las organizaciones no esperan necesariamente que los que nos dedicamos al marketing seamos forzosamente los más creativos, sino trabajar con creatividad implica empezarse a involucrar con personas que piensan de entrada a lo mejor diferente a nosotros, que vienen de una formación distinta a la de nosotros, porque justamente en esta diversidad es donde nosotros podemos encontrar diferentes puntos de vista que hacen enriquecedoras las ideas. Si nosotros nos juntáramos con la misma gente todo el tiempo y con la gente que piensa igual que nosotros todo el tiempo, ¿no? Como a veces pasa con los algoritmos de las redes sociales, son muy bonitos, pero a veces nos limitan porque pues nosotros interactuamos con gente que piensa exactamente igual a nosotros o muy similar. Y entonces en la medida que nosotros hacemos eso, pues se va perdiendo justamente la creatividad o la innovación o los diferentes puntos de vista o los diferentes puntos de enfoque para solucionar un problema. Entonces, esto es algo de lo que estos líderes en los 16 países donde aplicamos esta encuesta nos dijeron. Y a partir de aquí, Paulina, si nos podemos ir a la siguiente. Y Paulina, una pregunta nada más aquí, si gustas ponerlo en el chat de panelistas o en el general. ¿Tenemos el micrófono abierto para todos los participantes o nada más es el chat por escrito? Hola, no, nada más es el chat por escrito. Perfecto. Entonces, sigamos por favor con las preguntas o más bien con los comentarios de ustedes vía por escrito. Pero cuando nosotros les hacíamos la pregunta a estos líderes de las marcas y ustedes me dirán en su empresa cómo lo vieron, nosotros preguntábamos si con la pandemia hubo determinadas disciplinas que se vieron favorecidas en términos de creatividad y cuáles a lo mejor empezaron, no tenían ya tanta, ¿no? Y para estos líderes de grandes marcas a nivel Iberoamérica,
Pues nos dijeron que definitivamente una de las disciplinas que se vieron más favorecidas con las disciplinas creativas a raíz de la pandemia fue, bueno, pues la comunicación digital y el marketing de influencia. Justamente, bueno, o si lo vemos por una cuestión de lógica, pues al no tener experiencias reales, físicas, de contacto uno a uno con la gente, pues fue que se incrementó la comunicación digital y por ende también el uso de los llamados influencers, ¿no? Otras áreas que se vieron favorecidas aquí fueron la comunicación y la imagen de marca, la publicidad, y aquí me llama la atención, bueno, pues es innovación y desarrollo de productos, ¿no? Cómo solucionar los problemas que tenemos en este momento y los canales de distribución. Esto también se me hace muy relevante porque si por un lado, y aún todavía tenemos problemas con cadena de suministros, fue un gran reto el ver cómo solucionábamos y cómo se iba priorizando o cómo se creaban nuevas plataformas para distribuir los productos, ¿no? Hasta en un momento que ya se esté creando una cultura de, no solamente me refiero al e-commerce, sino a una programación anticipada de los productos que nosotros o servicios que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque justamente se van creando estos patrones. Y estos patrones no se pudieron haber dado si desgraciadamente, y la verdad sí me gusta emplear el término como tal, desgraciadamente, no se hubiera dado la pandemia. Sé que en algunos casos, derivado de la pandemia, hubo avances en la ciencia, ¿no? Gracias a eso, ¿no? Y por eso les digo, no me gusta utilizar el término gracias a, sino derivado de, hubo avances en la ciencia, hubo avances en cómo solucionar problemas y uno de ellos, bueno, pues los canales de distribución. ¿Y cuáles otras fueron las que fueron un poco a la baja según estos líderes de las áreas de marketing? Bueno, pues disciplinas como relaciones públicas, marketing directo, bueno, pues porque no podía haber un encuentro uno a uno, ¿no? Con representantes, etcétera. Promotoría, todo lo que tiene que ver con promotoría. Ustedes me dirán aquí cuánto gastaron en promotoría. Desafortunadamente, cuántas empresas que nosotros conocemos de promotoría se las vieron verdaderamente oscuras o tuvieron que cambiar a lo mejor el giro de sus empresas para poder subsistir. Investigación, ahí yo no concuerdo tanto, pero bueno, es el decir y es el reflejo de los líderes. Y obviamente la organización del departamento comercial y de ventas. También esta no coincido yo tanto, pero los líderes expresan esto. Si nos vamos, porfa, a la siguiente, Paulina, por favor. Ya empezamos a ver la importancia de la creatividad en el negocio y para la empresa. Y aquí, bueno, pues hay datos que nos parecen relevantes. Y ponemos que, bueno, pues el 90% de los encuestados, bueno, consideran que en el área de marketing la creatividad ha aumentado la importancia en el último año. Cuando teníamos las charlas uno a uno con ellos, con algunos de ellos, no solamente era que era importante o aumentó la importancia, sino todos caían en la revalorización de la creatividad. Antes la creatividad era como una manera de solucionar algo o una manera de ver chistosa o ver graciosas las cosas, ¿no? Pero últimamente realmente se le ha dado el enfoque a la creatividad que tiene que ser. Creo que también en términos, otra de las áreas que se vieron revalorizadas a raíz de la pandemia fue todos los temas que tienen que ver con manejo de talento, ¿no? O comunicación interna. Antes era visto únicamente como es el área que te pone pizarrones en la cocina y no, o sea, creo que todos vimos en la pandemia y todos valoramos en la pandemia a justamente cómo las áreas de talento o de recursos humanos o de comunicación interna echaban mano de la creatividad
para realmente solucionar los problemas que nosotros teníamos en nuestras casas, en las oficinas y con los compañeros, ¿no? Entonces, es aquí donde se ve de suma importancia cómo se ha revalorizado la creatividad. Ustedes, de los que están aquí conectados en esta charla, ¿qué tanto coinciden en este tema? Voy a dejar nuevamente que cada uno responda en vez de hacer preguntas puntuales a cada uno porque siento que se podrían sentir incómodos. Entonces, ¿qué tanto ustedes aquí justamente han visto esto? ¿Coinciden en que se revalorizó o más bien la ven como que tuvo más importancia ahora la creatividad o tiene más importancia la creatividad? Tiene más importancia y más peso, Carlos. ¿Por qué? ¿Por qué crees esto? ¿O tú cómo lo has vivido dentro de tu organización? Me agradan, la verdad, bastante los comentarios que estoy aquí leyendo por parte de ustedes. Son diferentes puntos de vista, pero la verdad, sí todos llevan este punto en común de que se ha revalorizado en distintas vías la creatividad dentro de nuestras organizaciones y también en lo personal. Aquí me llama mucho la atención el comentario de Octavio que dice, demostramos la capacidad de adaptación. Por ahí hay algunas personas que en efecto todavía no se adaptan muy bien con la pandemia, pero sí, ¿no? Creo que aquí definitivamente la creatividad fue la que nos hizo que tuviéramos que hacer ejercicio, fue la que nos, aún sin gimnasios, sin tener contacto con más gente, pero nos hizo ver esa capacidad de adaptación, de convivir, a lo mejor los que convivían con su familia o con su pareja, no 24/7, los 365 días, o para quienes vivíamos solos o vivimos solos, pues en esa capacidad de adaptación a vivir solos, a no convivir con la gente, ¿no? Ciudadanos se han vuelto personajes famosos y las empresas los usan para vender, lo han cambiado por creatividad, es decir, se adapta la publicidad a la vida común. Sí, también coincido contigo, Blanca, y es aquí el punto en que a veces se necesita de esa gente real para obviamente poder tener un mayor convencimiento o poder posicionar determinados mensajes de una manera pues realmente orgánica. Y sí, ¿no? Realmente aquí, gracias aquí por su participación. Y sí, vemos que la creatividad pues se está revalorizando y ustedes que participan dentro de las áreas creativas, bueno, pues me da mucho gusto que piensen de esta forma, ¿no? Y después hay otro de estos números, la verdad no me voy a poner a leer todos los números, incluso les voy a pasar el informe completo, o Paulina más bien, te hago a ti llegar el informe completo en PDF, si me lo permites, para que se lo puedas mandar por favor a los panelistas, digo, perdón, al público que tenemos conectado, para no ir número por número, pero sí para hablar sobre el general de cómo la creatividad transforma el negocio y obviamente, bueno, pues en el momento en que lo quieran consultar, bueno, pues está el informe que es bastante extenso. Pero el otro número que a mí en lo personal me gusta mucho, que es este que dice que el 42% cree que la creatividad impacta mucho al sistema del producto. Y es justamente cuando teníamos estas conversaciones, cuando ellos nos decían, es que ya no la creatividad es nada más hacer un anuncio, ¿no? O hacer un buen copy que llame al consumidor, sino más bien la creatividad ya tiene que ver justamente con todo el proceso de producción o de ofrecer un servicio para solucionar los retos que nosotros nos enfrentamos. Entonces, creo que este es de los números que creo que impactan más. Y ya después nos vamos a pues, realmente qué dice la gente como ustedes, como nosotros, que nos dedicamos a esta industria del marketing, ¿no? Entonces aquí pusimos tres quotes
de gente, la verdad, bastante que admiro en lo personal bastante por las campañas que sigo en los distintos países. Y te están poniendo, bueno, pues gente de Kentucky Fried Chicken en España, que ponen la creatividad es el factor que hace que las cosas importen. Podemos necesitar el marketing, pero la creatividad hace que sea imprescindible, sí. Después, Lucas Pagliateni de Bull Argentina nos pone la satisfacción del cliente, sea empresa o consumidor final, que esto es también bien importante que se marque una diferencia, y en el retorno de la inversión realizada. Si no hubo aquí justamente este balance que cada vez más los que nos dedicamos a esta disciplina o cada vez nuestros clientes nos piden más ese retorno de inversión, sobre todo en el área digital, es donde más se puede estar cuantificando esto. Bueno, pues difícilmente podremos llegar a esos KPIs que nosotros teníamos si no empezamos realmente a tener una correlación entre creatividad y eficacia. Y también, así como la semana pasada les decía que charlábamos con Lourdes, también charlábamos con gente de otras dos organizaciones y les preguntábamos, bueno, la data, ¿no? Justamente, ¿qué tanto impide que nosotros podamos explotar la creatividad o no? Y en un inicio, la gente puede pensar, bueno, y es más, me voy a aventar igual esa pregunta ahorita para todos los que están, para los que están conectados. ¿Ustedes qué creen? Que esta data y estos números tan abrumadores que ahora tenemos, que todo es medible, ¿influye o no en la creatividad? ¿La favorece o la obstaculiza? ¿La favorece bien, Blanca? ¿Quién más? Perfecto. Los tres coinciden y coinciden supongo, con estas personas que charlamos la semana pasada. ¿Por qué ustedes tres, y pónganme en una o dos palabras rápido, por qué creen que la favorece? Blanca, Osvaldo y Nayeli. ¿Por qué creen que favorece la data a la creatividad? Exacto. Exacto, esto es en lo que se coincidía mucho, Blanca, la semana pasada. Al inicio, cuando empezábamos a contar todos con esta cantidad abrumadora de data, decíamos, es que ahora todo debe estar justificado y entonces esto nos va a realmente a limitar cómo nosotros empezamos a solucionar con creatividad. Pero la verdad, si nosotros estamos midiendo constantemente, como lo estás poniendo, Blanca, entonces ahora nosotros tenemos realmente el argumento del cómo llegar al camino que nosotros queremos, ¿no? Si nosotros ya tenemos un gran volumen de insights, eso es lo que nos va a permitir realizar nuestras campañas que conecten de la mejor forma con los consumidores. Entonces, sí, en efecto, gracias a toda esta data y toda la tecnología que tenemos ahora, es que se nos permite ser mucho más creativos. Esta es la de Lucas, bueno, pues lo que estábamos hablando. Y aquí hay una que me gusta bastante, de Grupo Familia Colombia, que ponen la micro, bueno, lo voy a leer completo. Dice, veo cada vez menos impactante la creatividad para hacer un comercial de TV que ganará 1000 premios y más importantes. Pero la microcreatividad del día a día es donde, mediante metodologías ágiles, se entienden pequeños cambios que pueden hacerse. En un post de Facebook o en un video de YouTube se implementan nuevamente y se miden, creando un círculo virtuoso, rápido y personalizado. Entonces, hablando de metodologías, ustedes durante la pandemia o ahorita ya en esta fase casi post pandemia, porque llevamos mucho hablando de la post pandemia, hablando de metodologías, ustedes, ¿cuáles son las que más utilizan dentro de sus organizaciones antes de pasar al siguiente slide para ver realmente qué es lo que usan en estos 16 países de Latinoamérica? Si nos pudieran, ¿ustedes qué opinan dentro de sus equipos, con sus equipos de trabajo? ¿Cómo, qué metodologías tienen ustedes para implementar creatividad?
O si gustan, nos vamos a lo que dicen estos líderes de estos 16 países y después los charlamos con ustedes. Entonces, nos vamos a la siguiente, Paulina, por favor, para ver cuáles son estas disciplinas y metodologías que se emplean o que los líderes emplean en los 16 países. Entonces, bueno, las metodologías creativas más utilizadas, bueno, pues sigue ganando definitivamente el brainstorming y el brainwriting. ¿Quiénes de ustedes utilizan estas metodologías como la más común, ¿no? Cuando usted, exacto, la lluvia de ideas es lo que nos permite hacer una lluvia tal cual o una generación de ideas. Otra de las técnicas que nos ponen aquí, bueno, pues son técnicas de generación de ideas en grupo, design thinking. A mí me gusta bastante design thinking. Lean Canvas, si nos pueden ir diciendo, por favor, o levantando la manita, quienes están familiarizados con estas. Lean Canvas es otra, Lean Startup, y bueno, después nos ponen otros como Scamper. Y después metodologías creativas, que aquí viene lo importante también, que piensan llegar a usar. No son necesariamente las que usan en este momento, pero son metodologías que pudieran ellos llegar a implementar en sus equipos en un futuro próximo. Entonces nos ponen Design Thinking, después nos ponen Brainstorming, aquí baja un poco, o se invierten más bien. Después técnicas de generación de ideas de grupo, Lean Startup, Lean Canvas, otros y Scamper. Entonces, ustedes, ¿cuáles son las que más, a ver, veo muy participativos a Osvaldo, a Blanca. Entonces, a ver, le voy a hacer la pregunta a Blanca y espero no te incomode que haga la pregunta. Pero, ¿cuál es la técnica que más o la metodología que más utilizas tú en tu organización o con tu equipo? ¿Y por qué? Y cómo, más bien, ¿y cómo la llevas a cabo con ellos? ¿Qué proceso tienes dentro de tu organización para generar esta creatividad? La esencia no ha cambiado, buscamos satisfacer la necesidad de nuestro cliente llamando la atención del consumidor final. ¿Y cómo se te ocurre a ti que puedes llamar la atención del consumidor final? ¿Por qué caminos? Si pudieras irlo poniendo así por palabras, no tanto que emplees toda la redacción, sino empiézalo a poner por palabras de cómo ustedes piensan que llaman la atención del consumidor final. ¿Sí? Ok, te repito la pregunta. Sí. Tú nos estás poniendo que la esencia no ha cambiado y que buscan o buscamos, ¿no? Satisfacer la necesidad de nuestro cliente llamando la atención del consumidor final, ¿ok? Entonces, con base en esto, Blanca, tú, como con tu equipo, justamente llamas la atención del consumidor final. ¿Con qué caminos? Analizando las tendencias de las redes sociales. Perfecto. Y les voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando nosotros tenemos un consumidor que no lee redes sociales, que no aparece en redes sociales, que no está 100% digitalizado? A lo mejor que lo más digitalizado que está es porque sabe enviar un WhatsApp, pero no tiene ni perfiles de redes sociales y seguramente a lo mejor todo el tiempo está trabajando. Quiero poner ejemplos particulares. ¿Qué podríamos hacer o qué tendríamos que hacer si queremos llegarle a eh, posiblemente carpinteros? Supongamos que tenemos un producto que va hacia ellos. ¿Qué podríamos hacer con los carpinteros que sabemos que seguramente tienen un teléfono que no tiene a lo mejor acceso a redes sociales o que nada más tiene WhatsApp? ¿Qué podemos hacer entonces en esos casos
con este tipo de población o de comunidades que no tienen acceso a las redes y que no podemos, obviamente, ver cuáles son las tendencias ahí. No sé quién quiera responder esta pregunta. ¿De qué tendríamos que echar mano para poder llegar a este tipo de consumidor que no consume redes sociales? Un aventado, una aventada eh, que pueda responder esta pregunta y que pueda dar su punto de vista. ¿Cómo hacer, cómo resolver el problema ante una comunidad en particular de consumidores que no están en redes sociales? Por WhatsApp, Octavio, completamente. Hay grupos de WhatsApp donde sí están. Luego, el problema de los grupos de WhatsApp, o bueno, no problema, bueno, pues sus puntos a favor y puntos en contra, obviamente que son grupos cerrados, pero esto es igual una conversación que teníamos hace 2, 3 semanas con el equipo para solucionar el reto de un cliente. Y justamente por eso aproveché este comentario que puso Blanca, ¿no? Y justamente echamos mano o dijimos, creo que tendríamos que volver en este caso particular al back to the basics o volver a los 90s, ¿no? Y era salirnos a lo mejor de la parte digital y volver a hacer, exacto, recomendaciones vía networking, hacer otra vez encuestas, recomendación generalmente por volante. Sí, hay veces que en efecto el volver a las cosas tradicionales, a las básicas, es a veces ahora la forma creativa de solucionar las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si tenemos este grupo de la población que no tiene acceso a estas plataformas, pues entonces tendríamos que volver a, bueno, pues recomendación de boca en boca, ¿no? A lo básico. O lanzar nuevamente folletería, volantes, etcétera. Y obviamente pues también aplicar encuestas, pues nuevamente encuestas de calle, ¿no? Ni siquiera en grupos cerrados como lo hacíamos hace apenas todavía unos años vía focus group. No, no podemos ahorita regresar a lo mejor a focus group tomando en cuenta, bueno, pues las consideraciones de la pandemia, pero sí, aprovechando, muchas personas están en casa. Ajá, marketing mixto. Muy bien, Gloria. Sí, o sea, ya tenemos que empezar aquí a mezclar nosotros de qué o con qué contamos nosotros para poder realmente solucionar los problemas que tenemos. La verdad, gracias aquí por estar contestando así rápido todos. Y la verdad eso me gusta mucho y se lo reconozco porque al no tener en la plataforma los micrófonos abiertos, bueno, pues el que ustedes estén poniendo atención a esta charla que yo quería que fuera diálogo y lo estamos teniendo de una u otra forma y el estar respondiendo, la verdad, muchas gracias. Entonces, a mí me gustaría ir avanzando a los slides siguientes, ya para ir cerrando un poquito la charla, ¿no? Cómo la creatividad está transformando los negocios de nuestras organizaciones. Entonces, nos quedan la verdad ya 13 minutitos y la verdad están ustedes participativos. Nosotros aquí ponemos, bueno, partners clave para ganar relevancia en la creatividad. Si nos podemos ir a ese slide, Paulina, por favor, es el slide 8. Y aquí a mí me dio mucho gusto ver las respuestas que estaban poniendo o que pusieron estos líderes y ponen, bueno, ¿cuáles ellos ven que son los partners para ganar la relevancia en creatividad? Bueno, pues afortunadamente ponen que las agencias de creatividad siguen siendo ese gran compañero o ese gran aliado del negocio para solucionar los problemas que tenemos en cuestión de creatividad. Después, también para trabajar con creatividad, aquí están poniendo a las agencias de medios, después a las agencias de PR, y bueno, ya afortunadamente se está cambiando un poquito la historia y la narrativa. Después, personas o equipos freelance
Este me llama mucho la atención y después 15% otros. Y me quiero regresar aquí a la novia, ¿no? A las personas o equipos freelance. Esta me gusta bastante porque hablábamos al inicio de esta charla en cómo las personas que no pertenecen necesariamente a nuestro círculo cercano o como lo dirían en redes sociales, a nuestra burbuja, justamente es lo que nos hace relacionarnos con gente que piensa de forma distinta. Cuando tenemos a alguien externo a la organización que no ve a lo mejor lo que nosotros estamos viciados o justamente por verlo diario, pues ya no lo vemos, ¿no? Entonces, el tener gente externa, el tener gente que a lo mejor viene de manera temporal, trabaja, observa, pero no está tan viciada como nosotros, a lo mejor podemos estar dentro de una organización, es lo que nos permite justamente trabajar de una forma creativa o diferente. A lo mejor nosotros decíamos, es que ya no le encuentro la solución a este problema, pero luego llega una persona que justamente no tiene la cultura o los usos y costumbres que nosotros tenemos y le puede dar la vuelta al problema. La verdad, lo defiendo como una de las mejores opciones que tenemos nosotros para realmente poder enfrentar de manera creativa los retos que tenemos. Y después, por otro lado, les preguntamos también cuáles son los frenos que encontramos dentro de un proceso creativo. Y aquí ponen, bueno, pues el 75% de los encuestados nos decían que la presión del resultado a corto plazo. Sé que varios de ustedes, y aquí permítanme aprovechar este sentimiento de varios, y también nos lo platicaban algunas líderes la semana pasada en las charlas que les comentamos, y dicen la presión del tiempo. Sí, desafortunadamente, muchas veces entendemos que el negocio ya se desenvuelve o se desarrolla de determinada forma que necesitamos salir a lo mejor campaña tras campaña. Y justamente esa falta de tiempo, esa falta de madurez es un gran obstáculo para poder resolver de forma creativa o poder resolver con creatividad los retos que nosotros tenemos, ¿no? Eh, y aquí yo se los diría, para quienes formamos parte de las agencias, permitan en lo que sea posible, ustedes que forman parte de lo que llamamos el cliente, ¿no? Permitan que o permitamos que ese trabajo de creatividad madure, ¿no? A veces pedimos que eh, la agencia uno conozca obviamente a la perfección nuestro negocio. Si nosotros no conocemos a ustedes a la perfección, cómo es su negocio, su producto, su servicio, para quién está dirigido, si no vamos y analizamos a sus consumidores, difícilmente vamos a poder hacer una aproximación madura y decente y profesional como debe ser. Y por otro, también difícilmente nosotros vamos a poder dejar que las ideas florezcan, poder hacer que toda idea se rebote y entonces poder encontrar la mejor para poderles dar a ustedes la mejor solución que ustedes están pidiendo, ¿no? Entonces, esta sí se ve y se pone de manifiesto que es el gran obstáculo para impedir el proceso creativo. 75% dicen la falta de tiempo. Y sí, el 74% ponen el miedo al riesgo. También la semana pasada nos decían, hoy es arriesgado no arriesgarse. Y sí, en esta es el miedo al riesgo. Más bien el riesgo ya tendría que ser un imperativo que nosotros tengamos para poder solucionar de la mejor forma o de la forma más creativa. Si no arriesgamos, no hay creatividad. Después, la falta del tiempo, bueno, aquí es un poquito redundante con la otra, o bueno, vista de otro punto de vista. Y después, la falta de recursos.
¿Cuántos briefs a lo mejor no nos han llegado en nuestra carrera o en nuestra profesión? ¿O cuántos briefs no hemos enviado cuando formamos parte del cliente? Y uno de los retos que ponemos es presupuesto mínimo, y realmente aquí es donde la creatividad de ustedes va a tener que florecer. ¿Cierto o falso? Pues sí, esto se ve como uno de los grandes obstáculos. Sin embargo, también coincido, y también más habiendo formado parte del cliente, en que no necesariamente a veces la mayor cantidad de recursos significa que vamos a solucionar el problema de la mejor forma. No, hay veces que justamente cuando nosotros estamos más limitados, es cuando justamente echamos a volar más la imaginación para resolver el problema. Y bueno, las otras dos ya no las voy a mencionar porque realmente ya vienen en números bastante bajos. Y ya para ir cerrando, sí, prácticamente ya el último slide, el slide 10. Aquí ponemos algunas iniciativas que tienen líderes como ustedes para potenciar la creatividad. Y me gustaría después que ustedes pongan rápido, es más, mientras yo voy diciendo esto, por favor, ustedes vayan poniendo ya en el panel del chat cómo ustedes lo ven dentro de su organización y qué hacen ustedes. Entonces, mientras leo, pone Eduardo García, el director de Mercadeo y Patrocinios de Scotiabank, para República Dominicana, pone, bueno, estructuras más horizontales, donde todos puedan hablar y proponer abiertamente. Sí, eh, recuerdo que hace poco teníamos una becaria que decía, es que, bueno, a veces a mí me da miedo hablar. ¿Por qué? Pues porque soy la nueva y porque no tengo la experiencia que tienen ustedes, ¿no? Y nosotros le dijimos, no, pues ese es el peor error que puedes hacer, quedarte callada por miedo a. La verdad, de las generaciones jóvenes tenemos que aprender todos, ¿no? Y yo estoy más que convencido que no importa en qué estructura de la organización estamos, todas nuestras opiniones son importantes y todas nuestras opiniones nos pueden hacer llegar al camino que nosotros queremos. Así es que coincido completamente y por eso pusimos aquí en esta presentación este quote. Otro que ustedes escriban mientras en el chat, las que ustedes consideren. Voy a leer la de María Constanza, ¿no? de Falabella, una organización muy importante allá en Chile. Y nos ponen, las ideas vienen desde todas las áreas y personas de la compañía, sobre todo en quienes están en mayor en contacto con los clientes o co-creación con distintas áreas. Sí, ¿no? A veces la gente que está en representación o la gente de distribución que va y surte el producto, ellos son los que conocen las necesidades que a lo mejor tiene el tendero o el del kiosco, y ven a lo mejor que, bueno, ¿cómo podríamos nosotros capitalizar o ganarnos al tendero? Bueno, pues viendo que tienen esta necesidad en particular. Si no se hace ese trabajo de campo, si realmente no se involucra a todas las áreas, bueno, pues difícilmente se va a tener una solución. Al equipo que tengo de trabajo, que tengo la fortuna de tenerlos en el trabajo, siempre les digo, ser creativo no es ni de escritorio ni de Google, ¿no? Si es que salir, ver, foguearse, conocer otra gente, conocer distintos puntos de vista, es lo que nos va a permitir ser creativos, estar conectados a nuestra computadora, por más que estemos googleando, no se van a encontrar ahí todas las respuestas. Y después, comunicación inclusiva. Sí, estoy leyendo aquí, Ulises, comunicación inclusiva y trabajo en equipo, 1000%. Sí, a veces es oportuno el trabajo individual para concentrarnos, etcétera, pero con individualismos no vamos a conseguir las ideas más creativas. La creatividad viene justamente de rebotar ideas con alguien más y ver cómo se enriquece una idea. Después también pone Octavio, la continua interacción de miembros del equipo con clientes y consumidores. Completamente de acuerdo también contigo, Octavio. Si no tenemos esto, que es justamente lo que yo decía,
si a lo mejor no vamos, hacemos el trabajo o más bien el distribuidor no va y hace el trabajo de campo y no conoce la necesidad de el dueño de la tienda o el dueño del kiosco, pues difícilmente se va a poder llegar a darle la mejor solución. Y si no tenemos esta charla con ellos y creemos que nosotros desde nuestro escritorio somos, bueno, pues los todopoderosos porque podemos navegar todo por internet, sí, no, difícilmente vamos a poder desempeñar o realizar la mejor idea para solucionar un problema. Entonces aquí nos ponen, para cerrar esta, va muy unido al liderazgo de desarrollador, que facilita herramientas para el desarrollo del equipo, búsqueda de nuevas metodologías, trabajo con diferentes estructuras en función del objetivo, creación de equipos multidisciplinarios que trabajan para la innovación. Entonces, básicamente lo que nos ponía o lo que nos pone es Octavio de la continua interacción de miembros del equipo con clientes y consumidores. Así es que, pues creo que quedamos perfectos en tiempo. Pues bueno, la verdad yo les doy mucho las gracias. La verdad, casi todos estuvieron participativos y sobre todo en esta modalidad que a veces es difícil y por eso luego yo digo, me gusta tener diálogo con la gente porque creo que justamente es lo que lo hace pues más enriquecedor. Nuevamente, si esto nada más fuera charla de mí, pues difícilmente podría ser tan enriquecedora si no hubiéramos tenido los comentarios de todos ustedes. Así es que, la verdad, muchas gracias. Les agradezco enormemente esto. Y Paulina, te voy a dejar la liga, por favor, en PDF y te la voy a dar para que por favor se las compartas tú, como quieres, ya sea a los que confirmaron la asistencia, pero les vamos a compartir este PDF para que ustedes puedan ver, bueno, pues estos hallazgos que nosotros vimos y la verdad, muchísimas gracias. Y sí, sigan fomentando la creatividad de la forma que ustedes lo están haciendo dentro de sus equipos. Así es que muchas gracias, Paulina. No sé si tienes algo que agregar. Sí, el día de hoy les estaré enviando la información junto con las gracias por haber asistido y pues muchas gracias por brindarnos esta excelente presentación tan dinámica. Y pues a todos muchas gracias por asistir y pues excelente martes. Gracias a ustedes. Chao.